Bueno, hoy es viernes 28 de marzo, 3 semanas ya han transcurrido desde una inundación sin precedentes en la ciudad de Bahía Blanca, y lo que ronda en la sociedad entre las personas que vivimos acá es intentar entender qué pasó, obviamente empezar a vivir y a recuperar un poco los daños que ocurrieron tras esa inundación, pero también buscamos noticias, buscamos información, preguntamos a investigadores locales, investigadores de la provincia, de todo el mundo, y en este caso nos encontramos con este informe de World Weather Attribution, ¿sí?, que tuvo amplia difusión en la prensa no especializada, pero que nos interesa porque dice Bahía Blanca, y que este reporte afirma que el cambio climático no fue la principal explicación o una explicación única que englobe todo lo que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca, pero que sí se le puede decir que algunas condiciones precipitaron o son atribuibles al calentamiento global. Para hablar de eso está Juan Rivera, que es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Juan, buenos días. Julián te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Julián. ¿Todo bien por acá? Bueno, Juan, ¿puedes comentarnos un poco sobre la organización World Weather Attribution y qué fue lo que se charló ahí? Sí, esta organización lo que busca es analizar eventos climáticos extremos y ver qué responsabilidad tienen las actividades humanas en términos de emisión de gases de efecto invernadero, en su generación, en su severidad, en su incremento en la frecuencia, etcétera. Y como tuvo mucha repercusión mundial lo que sucedió en Bahía Blanca, nos convocaron algunos científicos de Argentina a tratar de entender qué pasó con el fenómeno de las inundaciones. Por un lado, se analizaron, vos para tener una tormenta necesitas dos ingredientes principales que son calor y humedad, así que se analizaron las condiciones de temperatura en el verano y luego se combinó esta temperatura con un indicador de humedad para medir el confort térmico, porque sabemos que en los días previos a la tormenta hubo muchísima sensación térmica, un alto contenido de humedad, y ambos factores hubieran sido virtualmente imposibles si no fuera por justamente el calentamiento global causado por las actividades humanas. Así que el cambio climático es responsable de estos dos principales factores que favorecieron la ocurrencia de la tormenta tan severa en la ciudad. Uh-huh. Después, cuando analizamos la precipitación en sí, sacando estas dos variables extra, no quiere decir que el cambio climático no esté presente en el evento, sino que tenemos una mayor incertidumbre, una menor certeza sobre cuál es la responsabilidad de las actividades humanas, porque tenemos una contradicción entre las bases de datos que se utilizaron para realizar el estudio. Pero si miramos los datos, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional, ahí sí tenemos una señal clarísima del calentamiento global, haciendo que el evento sea más extremo y más frecuente. Juan, en términos del nivel de precipitación, ¿hay una explicación también respecto a eso? Porque vos decías, los datos del Servicio Meteorológico hablan de una anomalía. Si uno mira los registros históricos de la ciudad, nunca superó la lluvia de 200 milímetros. También eso explica el desborde de los cauces que tiene Bahía Blanca, artificiales o naturales. También esa masa de aire cálido y esa humedad también son extraordinarias en comparación con otras épocas. ¿Qué explica eso del nivel de lluvia en milimetraje? Sí, sin duda es un caso atípico para la ciudad, porque es el valor más alto jamás registrado, y lo mismo sucede con las anomalías térmicas. Si bien nosotros no analizamos el factor térmico o el de humedad con datos de estaciones meteorológicas, sí con otro tipo de productos, sin duda fueron
causantes de esta acumulación de precipitación. Después hay otro factor puramente meteorológico, que es que vos hace calor y humedad, solo no formás una tormenta, y se vio que en esos días avanzó un frente frío sobre la región que hizo que justamente se favorezca desde el punto de vista dinámico la ocurrencia de lluvias. Si ese frente frío se hubiera posicionado 50 kilómetros al este o al oeste de la ciudad, hoy no estamos acá hablando por teléfono porque no hubiera pasado demasiado, pero ese tipo de mecanismos meteorológicos es necesario entenderlos mejor y ver cómo conectan con una escala más global que es la del cambio climático. Juan, en términos del efecto concreto que sí saben que es del cambio climático, ¿cuál es el cambio de temperatura en esta región? No sé si del país, de la provincia o a nivel Sudamérica, que cambió respecto a otras décadas. ¿De cuánto hay un número en temperatura de aumento del calor? Mira, no tengo el número de la tendencia observada a lo largo del registro observado. Debe rondar alrededor de 1 grado aproximadamente. Nuestra región, por lo general, no tiene una tendencia que, si bien acompaña la tendencia global, es inferior a la global, principalmente porque el hemisferio sur, al estar más rodeado de océanos, o sea, al tener menos masa terrestre, registra menores temperaturas en comparación con el promedio global. No obstante, la tendencia es clara a nivel global y a nivel regional hacia un calentamiento tanto para la temperatura máxima como para la temperatura mínima. Juan, otro tema que me parece que es muy interesante y que vos lo has mencionado por lo menos cuando hablabas, por lo menos leímos algunos textuales en otros medios, que es la inversión y el presupuesto en los sistemas de alerta. ¿Qué lectura haces vos de eso? Es tal vez lo más complejo, porque yo, siendo científico, tengo muy poco poder como para influir en las decisiones políticas, pero en un gobierno que niega el cambio climático y que cada vez tiene mayor recurrencia de estos fenómenos. Si miramos el noroeste de Argentina, inundaciones en Salta, en Jujuy, desborde de los ríos Pilcomayo y demás, puedo señalar muchísimos eventos. De hecho, a una semana de asumir la presidencia, sucedió el temporal de Bahía Blanca del 2023. Entonces, los incendios en Patagonia, ¿no? Podría ser una lista inmensa de este tipo de fenómenos. Y sabemos que para prevenir los daños en la sociedad, si bien hay un factor estructural que no lo podemos cambiar, porque si, por ejemplo, el caladigador del arroyo Anaposta soporta 30 milímetros por hora y de repente la cantidad se duplica, va a haber impactos en la sociedad, pero lo importante es prevenir o advertir que esta situación puede ocurrir, y cuando se desfinancia el servicio meteorológico, cuando se despide a su personal y demás, se está atentando contra eso. Así que me parece un área donde el que lo paga es la sociedad. Y esto ya no sé si es una pregunta que tiene que ver sí o sí con tu investigación, el área de estudio o este encuentro de climatológico a nivel internacional, pero hablábamos con otras personas que se dedican a la ciencia de la atmósfera y dice, bueno, tenemos la opción de invertir, de prepararnos, de estudiar los fenómenos y a nivel social un poco también de acostumbrarnos o adaptarnos. ¿Vos coincidís con ese tipo de miradas? Lamentablemente sí, porque mientras tengamos un incremento en la frecuencia ocurrente de estos fenómenos, no va a quedar otra que preparar a la gente, porque así como tenemos el registro observado que nos muestra mayores horas de calor, mayor frecuencia de eventos extremos vinculados a las precipitaciones,
tenemos las simulaciones que nos indican, en función de distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo van a evolucionar a futuro en los próximos 30, 40, 50 años estos fenómenos, y vemos que la tendencia se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, claramente es probable, también lo comentaba en otro medio, que este récord se vuelva a romper, tanto de acumulación de precipitación como la temperatura más alta de la historia. Siempre, año tras año, algún récord se va rompiendo, y lamentablemente vemos que ese tipo de fenómenos coincide con una tendencia a un calentamiento global. Uh-huh. Juan, te agradecemos, sabemos que tenés otros compromisos también con otros colegas. Ha sido muy claro y muy amable en la comunicación. No, gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Juan Rivera, que es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, también integra, ahí lo digo bien, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Algunos temas y algunos puntos, algunos ejes que menciona Juan, que me parecen sumamente interesantes. Es decir, sí, el cambio climático es uno de los factores, más pensando en la elevación de las temperaturas a nivel global, las masas de aire cálido que se mantienen durante más tiempo y el choque con los frentes fríos. Pero también dos puntos muy interesantes también de la nota que me parecieron, a mí que hice la nota. Ustedes del otro lado nos pueden decir, es cierto, es mentira. No coincido, Chuni, fue una cagada. No creo que haya sido una cagada. Todo lo contrario. La importancia de la inversión en ciencia, ¿no? La importancia de la inversión también en sistemas como el servicio meteorológico, que también tiene un impacto en la gente, en lo social, en cómo nos vinculamos nosotros con lo que nos pasa y con lo que le pasa al planeta. Habíamos tenido la mirada de un doctor en antropología, Gonzalo Iparraguirre, que vino hace unos días, de la tendencia también a la superstición que tenemos, ¿no? Es decir, atribuirle esto a una maldición, a que Dios se olvidó de Bahía Blanca. En chiste lo hemos dicho mucho. Ahora, verdaderamente tenemos un poco de creer que hemos sido olvidados por alguna fuerza que nos trasciende. Pero a su vez, hay cuestiones reales como el funcionamiento de un servicio meteorológico que tiene estaciones en todo el país, que está siendo desfinanciado, que tuvo despidos desde el inicio de la gestión. Y en el medio, en Bahía Blanca, tuvimos 2 temporales. Uno que mató a 13 personas. Otro a 16, con 2 chiquitas que no aparecen todavía, que son Pilar y Delfina, de las que no hay que olvidarse, por supuesto. Y lo otro que puede sonar pesimista, es pesimista, pero también es lo que hemos construido como planeta, como sociedad, lo que han construido las autoridades que tienen el poder de decisión, que es un planeta cada vez más maltrecho, temperaturas que se elevan, tormentas que son cada vez más intensas, vientos que se llevan todo. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. El mundo que hemos construido también. No hay que hacerse el tonto con eso. Y los gobiernos que hemos votado. Todos los gobiernos que han votado en todo el mundo. Obviamente ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, las conferencias internacionales, vemos que dicen, les vamos a prestar plata, les vamos a dar plata, pero ustedes tienen que adoptar medidas de mitigación del cambio climático, de la emisión de gases invernaderos. Lo van a ver. Si ustedes se meten en las webs de los organismos de financiamiento, a los países que pedimos plata, porque nos han arruinado desde la fundación o desde el descubrimiento, entre comillas, de nuestro territorio, que siempre nos han explotado, nos han humillado, nos han asesinado. Hoy, cuando vamos a pedir plata por desmanejos o manejos de distintos gobiernos, más parecido a los gobiernos que se dicen liberales, dicen, bueno, les vamos a prestar plata, pero fíjense el cambio climático, fíjense si pueden tener energías renovables, mientras toda la historia de estos gobiernos han contribuido a generar este planeta totalmente inhabitable en algunos términos, ¿no? Entonces te dicen, che, vos Argentina, que sos un país pobre, que no te pudiste desarrollar por las condiciones económicas que nosotros te impusimos, tenés que comportarte un poco mejor con el planeta. Ha sido muy malo con el planeta. Y además sufrimos las peores consecuencias de los cambios climáticos en los países pobres. Lógico, porque hay casas que son peores, porque viven 7 metidos en una chapa de 2x2, en Bahía Blanca está lleno, y en cualquier
ciudad que tenga un nivel de pobreza mayor al 30% lo van a encontrar, que cuando hay una inundación, que cuando se vuela un techo, la pasan peor y quizás no se recuperan nunca más. ¿Hay que acostumbrarse? Sí, dice un climatólogo, un doctor en ciencia de la atmósfera. Hay que acostumbrarse, sí. Ahora, también es tarea de los gobiernos pensar un poco mejor y de la gente qué decisiones tomamos y cómo nos podemos preparar mejor. 8 de la mañana, 28 minutos. ¿Vamos a escuchar algo de música? Después vamos a cambiar la tónica, pero son temas que hay que hablar. Banda que vino el año pasado al Nueva Sur. Hablando de viento, qué viento que había en Nueva Sur. Y qué calor que hacía. Y después hubo lluvia.